Hola, ¿qué tal? Esto es Cafrina, cadena de frío nacional. El día de hoy tuvimos a la autoridad en la cadena de frío, Eduardo Lozano. Quédate, te va a gustar. Yo empecé no en la cadena de frío, Ok, pero sí empecé en el supply chain de alimentos ok, balanceados, alimentos para mascotas y alimentos que ustedes han comido y que se disfrutan como ok, botanas muy bien. entre algunas empresas. Ah, Aquí ok. sigo aprendiendo, que siempre aprendo cosas de la cadena de frío. Creo que las autoridades se tienen que involucrar desde el principio, ¿no? En la cadena de frío, no cuando ya se dé el problema. Tenemos regulaciones en México, sabemos las de Estados Unidos, pero en México las que tenemos son suficientes. ¿Hacen falta regulaciones? ¿Qué piensas al respecto? Muy buena pregunta. Gracias por aventarme el caballo, como dicen. Desde mi punto de vista muy particular, hay grandes áreas de oportunidad en la cadena de frío. Ok, Y para mi gusto, la principal es la educación, la capacitación. Y en la cadena de frío, en mi opinión, no se pueden deslindar responsabilidades. Todos son responsables. claro. Desde el productor, desde el que está cosechando, el agricultor que está cosechando, que es responsable de llevar su producto a una instalación fría para que se le baje el calor de campo, Así es. y de ahí a su empaque, tiene que asegurarse que el empaque que lo está recibiendo pues tenga lo mínimo indispensable para mantener en refrigeración ese producto. Como dicen los americanos, you pay peanuts, you get monkeys. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Eduardo, ¿verdad? A nuestro podcast de Cadena de Frío Nacional, donde pues hemos platicado todo lo que queremos amalgamar y unificar dentro de la cadena de frío con expertos como tú y pues bienvenido. Gracias, Salvador, por recibirme en tu programa, en tu podcast Cafrina, que sé que tienes muchos seguidores y que tiene un fin muy bueno para que la gente sepa cómo, conozca cuáles son las buenas prácticas de la cadena de frío. Muy bien. Pues platícanos algo de tus inicios, ¿verdad? ¿Cómo empezaste con todo este tema de la cadena de frío, ¿verdad? ¿Cómo te empezaste a involucrar? Yo empecé no en la cadena de frío, Ah, ok, pero sí empecé en el supply chain de alimentos ok, balanceados, alimentos para mascotas y alimentos que ustedes han comido y que se disfrutan como ok, botanas muy bien. entre algunas empresas. Ah, ok. Entonces, el supply chain de la cadena de frío lo empecé a conocer hace 22 años. Sí, no me preguntes nada, Ya estás viejo, nada. pero me conservo bien gracias al Ok, frío, a muy la bien. cadena de frío. Excelente. Bueno, la cadena de frío la empecé a conocer hace 22 años, cuando entré al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Ujú. en el Consulado Americano aquí en Monterrey. Monterrey. Así es. Empezaste en Monterrey. Empecé en Monterrey con USDA, sí. Excelente. Actualmente te encuentras también en el mismo rubro, pues de las USDA, ¿verdad? Aquí sigo aprendiendo, que siempre aprendo cosas de la cadena de frío. Día con día se aprende algo nuevo y por eso Cafrina es algo importante, porque aquí se van a tocar temas conmigo y con tus siguientes invitados, Es correcto. cosas nuevas, cosas que se aprenden día con día, no sentado en una oficina, no leyéndolo en un manual, sino experimentándolo y viviéndolo, y Cafrina va a ser la Muchas plataforma gracias. para que lo hagan. Muchas gracias, te agradezco. Y dentro de ese marco, ¿cuáles son los retos de todo lo que has visto, verdad? O los desafíos que existen dentro de la cadena de frío. Pues no sé por dónde es tanto, no sé
tu experiencia que abarca transporte, almacenaje, producción, eh, empacadoras, ¿qué has visto? ¿Cuáles son los retos, verdad? Los desafíos a cumplir, ¿verdad? Que necesitamos, ¿verdad? Para tener una mejor cadena de frío, ¿verdad? En el país, que a todos nos beneficia. ¿Qué es lo que tú has visto, ¿verdad? Desde que empezaste, cómo va, se ha desarrollado, ha habido avances, todo en general. Desde mi punto de vista muy particular, hay grandes áreas de oportunidad en la cadena de frío. Ok. Y para mi gusto, la principal es la educación, la capacitación. Excelente. Porque puedes tener el mejor Thermo King, puedes tener el mejor almacén de frío, el mejor, la mejor cámara para quitarle el calor de campo a los vegetales o a las frutas que estás cosechando. Ok. Pero si la persona no está capacitada y Correcto. si no hay un compromiso de la dirección o de la gerencia de supply chain, con eso le das en la torre a la cadena de Es frío. totalmente un desafío. ¿Y dónde crees tú que haya más necesidad de esa capacitación y esa educación dentro de la cadena de frío en esos rubros donde tú has detectado que existe más necesidad de eso, de educarse y de capacitarse? Operadores de tráiler son una clave, ¿no? Esa es la sangre que mueve la sangre cadena. que mueve todo. Exacto. La sangre por donde corre la cadena de frío y los que llevan, ahora sí, el volante del producto que va como parte de la cadena de frío, los transportistas. El operador de tráiler es un eslabón primordial. O sea, la capacitación que le des al operador de tráiler para que mantenga el Thermo King a la temperatura que se le pidió en el momento en que se cargó el producto, para que lo mantenga a lo largo de la carretera y que no se le vaya a apagar el Thermo King por una u otra razón cuando él se baja a hacer algún movimiento administrativo en algún lugar, inclusive en el lugar de entrega. Okay. Que se mantenga caminando, andando el Thermo King y otras variables dentro del manejo de cadena de frío que los operadores de tráiler deben estar conscientes. Es una cosa en la que pues, las empresas deben invertir, ¿no? ¿Cómo capacitar a mi operador de tráiler para que además de que maneje mi Thermo King de manera correcta, cuáles son las buenas prácticas que debe conocer el operador de tráiler? Buenas prácticas al momento de llegar a alguna bodega de frío, algún almacén de frío, en donde el operador de tráiler esté consciente de que si bien su unidad de transporte tiene que cumplir con ciertos requisitos para mantener la cadena de frío del producto, también que el operador esté consciente de que él puede darle una sugerencia al almacenista, al que maneja el patín o el montacargas de cómo debe mantener la cadena de frío al cargar en su transporte. Él debe estar pendiente. El operador. Sí, la verdad, porque es el que trae la mayor parte, la responsabilidad es de todos, pero él es el que, el producto final, ¿verdad? Entrega al cliente final, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que también que venga desde el productor a la hora, que esté capacitado, que tenga un entrenamiento al menos de la producción, lo que la hortaliza o el vegetal que sea, con la cámara refrigerada, cuando produce todo ese proceso, ¿verdad? Para cuando llegue el transportista, ¿verdad? Porque muchas veces el transportista, cómo recibe el producto, ¿no? Entonces, ¿sientes que también hace falta ahí algo de capacitación, de entrenamiento? Por supuesto, y en la cadena de frío, en mi opinión, no se pueden deslindar responsabilidades. Todos son responsables. Claro. Desde el productor, desde el que está cosechando,
el agricultor que está cosechando, que es responsable de llevar su producto a una instalación fría para que se le baje el calor de campo, Así es. y de ahí a su empaque, tiene que asegurarse que el empaque que lo está recibiendo pues tenga lo mínimo indispensable para mantener en refrigeración ese producto. Ok. Y al igual que el operador de tráiler, la persona que está a cargo del empaque refrigerado tiene que hacerse cargo de que lo que se va a embarcar se embarque como debe ser. Okay. No puedes decir, oye, yo recibí el producto del campo, le bajé la temperatura y lo subí al camión y hasta ahí llegó mi responsabilidad. Exacto. No, tú tienes que asegurarte de que el camión que va a recibir el producto entre con el Thermo King prendido. Claro. No se vale que lo prenda hasta que ya subiste la carga. Entonces, Ok. todas estas variables de la cadena de frío, para mantener la cadena de frío, las tienen que conocer el operador, el productor, el almacenista, todo el grupo que está a cargo de la logística Es correcto. de transportar un producto frío, tiene que estar capacitado. Es correcto. Tenemos regulaciones en México, sabemos las de Estados Unidos, pero en México las que tenemos son suficientes. ¿Hacen falta regulaciones? ¿Qué piensas al respecto? Muy buena pregunta. Gracias por aventarme el caballo, como dicen, en mi rancho. Sí. Hasta donde tengo conocimiento, no hay una regulación que tenga dientes. Exacto. Una legislación que diga cómo se tiene que manejar la cadena de frío desde el campo, como lo dicen trilladamente, del campo al tenedor. Exacto. No hay una que yo conozca. Por eso son las empresas productoras, las empresas que distribuyen, que venden los productos que necesitan refrigeración, son ellos los que ponen sus estándares, ¿no? Claro. Cómo quieren que salga, a qué temperatura tiene que llegar el producto a su tienda y cómo monitorear, cómo verificar en el transcurso que esa temperatura se mantenga. Entonces, correcto. Todo esto es, desde mi punto de vista, a nivel de iniciativa privada, de los productores, los que por necesidad tienen que poner ellos sus estándares. Yo desconozco si a nivel federal o a nivel estatal exista una regulación exclusiva para cadena de frío. Como tal. Una NOM, alguna ley que diga puntualmente cómo se tiene que manejar la cadena de frío. No. Sí, perdón que te interrumpa, no solo al transportista, o sea, sí existen unas NOM, pero son muy puntuales, ¿verdad? Ciertos productos, ciertos rubros, pero no existe alguna, hablando de, por decir una NOM, ¿verdad? Una norma oficial mexicana, que dentro de todo lo que es la cadena de frío del productor, ¿verdad? Hasta que, vamos a decirlo así, al cliente final, que pudiese ser un supermercado, ¿no? Que abarque todo eso, pero como bien dijiste, que tenga los dientes para que, ¿verdad?, se lleve a cabo, ¿no? Porque lo que te entiendo es de que todos llevan sus procesos, ¿no? El productor, pues, tiene que hacer sus procesos en base a, obviamente, inversión de entrenamiento, de educación, de capacitación. El almacenista, ¿verdad? El cual tiene también sus procesos. No todos los transportistas, ¿verdad? Pero tienen también sus procesos, algunos con malas prácticas. El cliente final, que sería un supermercado, pues también, ¿verdad? Sí quiero que me cuentes qué has visto en todos esos, en el productor, las deficiencias, sin decir nombres, las deficiencias, ¿verdad? Los retos que tienen que superar ellos. Primero el productor, ¿verdad? Luego lo que es la parte del transporte refrigerado, el almacenista, ¿verdad? El almacén refrigerado y el producto final. Bueno, ahí puede involucrar también, no nos olvidemos de las empacadoras, ¿verdad? Sí. Que contémoslas como productor. Entonces, ¿qué has visto tú, ¿verdad? Para que se pueda superar todo eso. ¿Qué es lo que, de tu experiencia, qué es lo que has visto, ¿verdad? Vamos a empezar con los productores, ¿no? ¿Dónde riegan el tepache para empezar?
Estamos hablando me estás preguntando sobre buenas prácticas en la cadena de frío. Aquí en este caso serían las malas prácticas, ¿verdad? Las buenas prácticas pues se pueden implementar precisamente para implementar buenas prácticas, ¿no? Que quizás las malas prácticas precisamente por desconocimiento, ¿verdad? Por falta de una capacitación o entrenamiento. Sí, y a veces estas buenas prácticas de transporte o en la cadena de la logística de los productos es de sentido común. Claro. Por ejemplo, yo he visto cuando se ha cargado producto en el campo, hablando de hortalizas frescas, lechugas, ensaladas que ya vienen ready to eat, preempacadas o ready to eat, que las empiezan a cargar en la noche. Entonces, ¿qué sucede cuando pones una luz al camión para aluzarte y ver lo que estás trabajando, lo que estás correcto cargando? Pues no solo se está metiendo el producto, sino también se meten los insectos. Sí, una contaminación. Una contaminación de insectos. Exacto. Esta contaminación de insectos no afecta a la cadena de frío en ese momento, pero cuando llega a frontera, y al cruzar la frontera, ya sea hacia México o hacia los Estados Unidos, la autoridad tiene la obligación de investigar, de ver qué es ese insecto. Es un insecto o una plaga de importancia cuarentenaria. Entonces, todo insecto que llegue a cualquier lado de la frontera va a tener que ser interrogado. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que el camión va a perder su cadena de frío porque van a tener que meterse al camión. O sea, se ha dado el caso que detectan insectos en una carga y tienen que entrar en cuarentena. O sea, no entra en cuarentena, sino que el producto o el camión se detiene hasta que ese insecto es revisado y cotejado contra ciertas guías, ciertas regulaciones donde dicen, oye, esta mosca o este gusano barrenador es de importancia cuarentenaria. Por lo tanto, tu camión va para atrás o tienes que, ahí sí, meter de una manera a fumigar, ahí sí, fumigar porque el camión viene con una posible contaminación. Y va y la carga, ¿no? Me imagino que la carga se desecha. La carga se queda en algunos casos, pero se tiene que fumigar. Ya se rompió la cadena de frío en ese momento, porque tienen que entrar a fumigar, tienen que entrar los inspectores a revisar la carga. Y si no se hace esto en una instalación que tenga refrigeración, exactamente, pues se rompe la cadena de frío. Me comentabas, adelantándonos un poco para no perder la idea, y de lo que se da, aquí sí lo podemos decir, ¿no? De los productores pues tanto de Sonora como de Sinaloa, que van a los Estados Unidos, ¿verdad? Que a mí me han comentado un par de ellos que pierden mucha vida de anaquel, no tanto que se eche el producto que llegue echado a perder, sino que la vida de anaquel a su cliente se reduce. Pero hay algo por ahí, un punto en el medio entre, ¿verdad? Las revisiones y todo eso afecta. ¿Has visto algo? ¿Tú sabes de algo? Digo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero sí, claro. Y sea el que te estás refiriendo. Claro. El punto de inspección que está saliendo de Hermosillo hacia Nogales, por donde tienen que cruzar todos los transportes, no solo refrigerados, también de carga. Es seco, pero pues a él no le afecta tanto, ¿no? No le afecta tanto. Este punto de verificación de Sedena, bueno, ahora con la 4T, no sé si es la Guardia Nacional dentro de Sedena, pero quien sea, ahí entran todos los camiones y el gran problema es que no tienen cámaras de refrigeración. Imagínate. No tienen ni siquiera mallas antiáfidos o mallas para que no entren insectos. Claro. Lo revisan el camión
a chile pelón. ¿No? Sí, se meten pisando cajas y de todo. O sea, ni siquiera las han de bajar, no creo. No las bajan porque no tienen montacargas. Y si tienen los montacargas, es la industria la que se los proporciona. Claro. Inclusive el mantenimiento se lo proporciona. Imagínate. Pero regresando a la cadena de frío. Exacto. Tú que eres de Sonora. Así es. En la temporada, en el pico alto de la temporada de uva de mesa que se exporta hacia Estados Unidos, que es en mayo, junio, Sí. el pico, ¿a qué temperatura llegan tu casa de Sonora? No, bueno, si está allá con las temperaturas que allá tienes que mantener una cadena de frío. 40 grados, 35, 42 en la noche. Okay. Pues así llegan los camiones al punto de inspección de Querobavi. Ok. Y tienen que entrar con a Sedena a que los chequen para ver si no llevan drogas o alguna otra cosa que no sean las frutas y vegetales. Claro. Con eso ya le partieron todo a la cadena de frío. Sí, porque ya no es lo mismo volver a recuperar temperatura, ¿no? De cuando salió de la producción, que te gusta la uva, que lleva unos 10, 5, 7 grados centígrados. Sí, 30 Fahrenheit por ahí, correcto. Un poquito menos, ¿verdad? Sí. Entre 2, 3 grados. Y al momento de hacer eso, primero el impacto, ¿verdad? Del calorón que hay ahí contra el frío, ¿verdad? El factor ese de la condensación, ¿verdad? Y la uva es aguantadora, pero hablando de la uva, pero ¿cuántos productos no lo son? El tomate, que ese también va a ser otro tema que podemos ver más adelante. Pero la uva, en este caso, cuando llega a esos puntos de inspección, pues le bajan de entrada le bajan la temperatura al tráiler refrigerado. Uh-huh. Y no solo eso, o sea, lo pueden dejar abierto en lo que están inspeccionando otro camión y es un proceso burocrático. Sí es bueno que lo hagan, porque no queremos mandar otras cosas a los Estados Unidos. Exactamente. Pero hay que capacitar también a los militares, ¿no? Al jefe de batallón o al capitán que está a cargo. La industria ha tratado de acercarse con ellos, la industria, los productores de uva, los productores de hortalizas de Sonora, para entrenarlos, capacitarlos, concientizarlos de que el producto se echa a perder cuando ellos rompen la cadena. Qué fuerte. Entonces, ¿me vas a abrir el camión? De acuerdo, hazlo rápido, no te metas, no pises las cajas. Es una labor importante la capacitación, insisto. Exacto. Y ahí está una gran área. ¿Y ellos tienen perros o algo como para detectar droga o como ojo de buen cubero? Tienen perros, sí. Ok, tienen perros. Pero ellos también se meten. O sea, ellos me refiero a los soldados, a la guardia. Exacto. Entonces, esa parte es bien importante en Sonora. De los dos lados de la frontera en Sonora se cuecen habas. Claro. Del lado americano, así es, en el puerto de Mariposa, por donde ingresa la mayor parte de los camiones refrigerados hacia Estados Unidos que van con uvas, no tienen cuartos refrigerados en CBP. ¿Cómo? No. A diferencia de Laredo y en el puente de Colombia del lado americano, así es, hay cuartos refrigerados en donde llegan los camiones para ser inspeccionados por la gente de aduanas americanas, exacto, la gente de agricultura. Exacto. Y de ahí ya, o sea, una vez que son inspeccionados, van a los cuartos fríos a que los inspeccionen para calidad y otras así es, de hecho, hace un par de años que la antecámara que pusieron para poder bajar la carga e inspeccionarla, no adentro del tráiler, ni en el congelador en este caso serían la gente aduanal, ¿verdad? Antes de los puntos de inspección, sino que se legisló para hacer una antecámara refrigerada, ¿verdad? Y como dicen allá, se enforzó para que en unos meses estuviera, para que sea una inspección al 100% y no dañar la carga y tampoco cortar la cadena de frío, ¿verdad?
Sí, sí, también se da, pero aquí sí, en este caso, hablando de los tomateros y en el caso de, pues tanto Sonora como Sinaloa, ¿verdad? Que usan ese paso. Está el otro de San Luis Río Colorado, pero pues es dependiendo de dónde vaya la carga, ¿no? San Luis Río Colorado no tiene tanto movimiento así, es temporal. Em, pero ¿qué se pudiera hacer ahí? Okay, vamos a hablar de una regulación en la cadena de frío, una NOM. El gobierno acataría, ¿verdad? Porque en el momento en que agarras para toda la cadena de frío una NOM, para que evitar esas inspecciones, se podría hacer eso, ¿verdad? Para una regulación que de origen hubiese la seguridad, la certeza de que no hay drogas, ¿verdad? Que ellos lo que ellos buscan, ¿verdad? Ya tocaría también, porque cuando cuando llega a Estados Unidos, pues también, que sería en este caso la exportación de México, pues también lo van a detectar, ¿no? O sea, o algún tipo de... Tendría que haber esa regulación, serviría, es mi pregunta, pues sí sería efectiva contra todo eso, ¿verdad? Es una NOM desde el productor, el almacén, el transporte, cliente final. Definitivamente que ayudaría mucho. Claro. Siempre y cuando haya inversión, por ejemplo, el punto de inspección de Quero Bavi. Si no invierten, la NOM pues no va a funcionar. ¿Okay? Algún tipo de infraestructura, rayos X, digo, se me ocurre decir. Tienen rayos X. Y aún así. Aún así pasan a báscula. Entonces, wow. Entonces sí hay ese gran problema. Pero ¿qué tal si el gobierno federal o el gobierno estatal invierte, ponen infraestructura de frío, está la NOM? Bueno, pues exacto, no se rompería la cadena de frío drásticamente. Tan drástica. Yo creo que van juntos. Ok. Tendría que ser, aparte de la NOM, que el gobierno también aportara algo de infraestructura o de procesos. Infraestructura más que procesos. Okay. Los procesos, para mi gusto, es la industria la que... Pues sí, la que los pone, exacto, cada quien sus procesos. Sí. Ok, muy bien. Entonces, dentro de ese esquema también la seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? Obviamente todo está relacionado, por eso es una cadena. ¿Qué tanto cuidamos aquí? Porque digo, también en Estados Unidos, como dices tú, se cuecen habas, ¿verdad? Lo que es la seguridad alimentaria, que aquí en México se encarga Senacica de la seguridad alimentaria, inocuidad y seguridad alimentaria. Correcto, sí, es Senacica. Pero ellos que tienen inspectores también, o cuando sale una carga de origen, ¿cómo se regula eso, la seguridad? ¿O cómo cuida la seguridad alimentaria? ¿Lavan las cajas? ¿Tienen esos procesos de lavar, sanitizar cajas? Todo lo que incluye eso. Existen manuales de Senacica para los productores en el campo, para la sanidad vegetal, las buenas prácticas de agricultura. Así es. No es una regulación, son buenas prácticas, no son normas que tengan dientes. Claro. Te pueden certificar tienes que estar certificado, tienes que tener un certificado de exportación por parte de Senacica para algunos productos. Otros no necesitan no necesitan estar certificados por Senacica para poder ser exportables a Estados Unidos. Hablando de vegetales, ¿no? Pero Senacica la autoridad no se va a encargar de que, oye, estás bajándole el calor de campo, estás empacando a una temperatura correcta, tus procesos son inocuos, no hay contaminación cruzada. Eso no. Tipo inspección federal es una certificación. Tipo inspección federal. Si tú no cumples con esas regulaciones de TIF, que Senacica las respeta y las avala, no puedes obtener el sello TIF. ¿De acuerdo? Pero pues igual las cumples mientras te dan el sello y después. Bueno, pues y después ya no las cumples, ¿verdad? Claro. Pero hay auditorías.
Y Senacica sí tiene un área Ajá. en donde verifican que cumplas con Ok. los estatutos o los reglamentos TIF. Ok. Pero ellos no te van a dar la certificación. Ellos ellos me refiero a Senacica. Senacica te va a decir, ok, eres TIF porque cumples con los Tu lineamientos, cuarto frío, cómo estuvo, tus máquinas, todo, las mesas, XX. pero Senacica se va a basar en lo que les diga TIF, el organismo TIF. Que serían los doctores que están en plantas y eso, empacadoras. Esos son empleados o son oficiales de Senacica. Ellos están inspeccionando que la carne, pues, no tenga mal olor, que cumpla con las características organolépticas, Ok. que haya pasado ciertos análisis de laboratorio que te pide el país al que van a ir, a donde van a exportar. Ok. Pero no hay o sea, les dicen médicos TIF, Sí. pero no es que trabajen para el organismo TIF. TIF. Fíjate nomás. ¿De acuerdo? Entonces, Senacica. Ahí, a ver si no digo una tontejada, pero No, por ejemplo, no importa, pues se trata de... otros organismos certificadores, Primus Lab, Ajá. ¿okay? No es un organismo gubernamental, ¿de acuerdo? Ok. Y Senacica no avala a los Primus Lab, pero porque no tienen un acercamiento, unos lineamientos Primus Lab que vayan de acuerdo con lo que establece la legislación de Senacica. Ok. ¿Quién te pide Primus Lab? Te lo piden los grandes autoservicios, tanto en México como Estados Unidos, para que ese tercero audite tu proceso de inocuidad, tu proceso de cadena de frío y otros procesos que garantizan la sanidad y la inocuidad de los productos. Sí, Senacica te puede decir, oye, la empresa cumple muy bien con todos los estatutos de sanidad e inocuidad, pero los autoservicios y otras grandes cadenas de mayoristas te piden algo que vaya por arriba de eso. ¿Y qué es? Es un Primus Lab, por ejemplo. Que no está ligado a ni a la FDA, ni a la USDA, Nada. ni a nada. Nada. ¿Qué tal? Senacica y la FDA es más o menos es el equivalente Senacica de alguna manera, o no tiene ese alcance que tiene, porque allá la FDA... La FDA me atrevo a compararla con Cofepris de salud. Exacto. ¿No? Okay. Bueno, hablando de eso, Cofepris se involucra cuando ya se dio el problema, ya hace la investigación, o se puede incorporar para prevenir todo eso, o sea, entrar como un actor en la cadena de frío, o no, la Cofepris. Tú que yo he tenido esa dudita siempre. Cofepris entra o está antes, ¿verdad? Para que no pase, o está después ya que pasó. Lo que yo he visto, ¿verdad? No sé, desmiénteme si debería de involucrarse más. Es una muy buena pregunta. Yo creo que las autoridades se tienen que involucrar desde el principio, ¿no? En la cadena de frío, no cuando ya se dé el problema. No cuando te rechazan una carga en la frontera y te dicen, oye, pues llegó en mal estado, no llegó en la temperatura que necesitamos, va para atrás. Okay. Y cuando va para atrás, dependiendo del producto que sea, se involucran las autoridades. Okay. Le corresponde el rechazo a Senacica o Cofepris se tiene que involucrar, o las dos autoridades. Sí, hace falta una como homologación, ¿verdad? En México. Porque incluso para la NOM, que estuvimos viendo ese tema hace unos años atrás, dentro del esquema para la aprobación de la NOM, se requiere la aprobación de Senacica, ¿verdad? De Cofepris. Hablando de Cofepris, ¿verdad? Porque y sí tiene dientes, Cofepris, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿sí crees tú que se debe involucrar más en la cadena de frío Cofepris? O sea, no antes y al final, sino estar en todo el proceso. En todo el proceso, igual que Senacica. Claro. Senacica, estoy seguro que conoce muy bien cómo se maneja la cadena de frío en los rastros TIF, en las empacadoras TIF. Así es.
Wow. Y bueno, volviendo a México, ¿qué estados tú has visto en la República que cumplan más las normas de la cadena de frío, verdad? Cuando hablamos cadena de frío es el productor, el almacenaje, el transporte, el cliente final. ¿Hay algún estado que digas tú, wow, cómo qué bien cumplen todos, verdad? Todos los involucrados en la cadena de frío que tratan de llevarla lo mejor posible. ¿Algún estado que sobresalga? ¿Todos estamos igual? ¿Todos estamos mal? No es el estado, Ajá. sino el productor o las empresas que están en ese estado. Por ejemplo, en Baja California, Ok. los productores de pepino, de bell peppers, que se exportan a los Estados Unidos. Estas grandes empresas Ujú. mantienen muy bien la cadena de frío. La infraestructura es privada. Los transportes los contratan ellos. Ellos buscan una certificadora por fuera para que les ponga los lineamientos y los mantenga dentro de la jugada con los grandes autoservicios. Entonces, no es el estado, porque, por ejemplo, Baja California, lo que acabo de mencionar. Sonora, uvas, tomates, calabacita. Guanajuato, los berries, Sí. las fresas, las hortalizas, las lechugas, Michoacán está brócoli. también por ahí. Michoacán con el aguacate. Ujú. O sea, tú no puedes mandar un aguacate en una caja seca. Claro que Tiene no. que ir en una caja refrigerada. Así es. Entonces, no es el estado, sino el commodity que se está exportando, las asociaciones, que creo que a las asociaciones les conviene mucho que las invites aquí a tu programa, claro. porque, por ejemplo, la En Asociación eso del está. Mango, la Asociación de Exportadores de Aguacate, Exacto. a ellos les interesa que se regule, que se norme la cadena de frío. Quizá para ellos es una gran oportunidad y no tener que estar lidiando con líneas transportistas, estar lidiando con proveedores que les van a arreglar el cuarto frío y no se los arreglan. O sea, Exacto. una norma en donde todos los Todos. involucrados cumplan. Es correcto. No es el Estado, es la empresa, es la capacidad económica de mantener la cadena de frío. Bueno, sí, pero de alguna manera algún estado tiene que tener mayor cadena de frío, ¿no? Manejar más transporte, más bodegas. Por ejemplo, Ciudad de México, yo una vez fui al CEDIS de una empresa americana que estaba en todo el país de supermercados y tenían 500 docks de carga refrigerados, ¿no? Para que descargar en una antesala y luego ya entrar al cuarto frío. Una antesala refrigerada y después al congelador, ¿no? Pero es la empresa, o sea, No, pero está en el Estado de México. ok. Sí, hay grandes empresas en Hidalgo de refrigerado. Hay grandes empresas de refrigeración en Colombia, Nuevo León, Estado de Nuevo León. Nada que ver con el gobierno de Nuevo León, pero está esa empresa ahí. Bueno, sí, pero está en Nuevo León. Está en Nuevo León. Exacto. Sí hay cadena de refrigeración y hay grandes almacenes de refrigerados pues, en los principales estados productores de producto perecedero. Pero como siempre me imagino, pues ha de ser Ciudad de México, ¿no? Que tiene el grueso de cuartos fríos, de transporte. Está Aguascalientes por ahí con el transporte, pero basados en el estado, ¿no? Aquí pues Nuevo León por el cruce que tenemos, ¿verdad? Por el paso, digamos, multimodal a Laredo para entrar a Estados Unidos, pero sí hace falta homologar de alguna manera porque pues tiende a confundirse, ¿no? Definitivamente especialistas como tú ya Gracias. pudieran tener a alguien darle, porque si yo como productor quiero iniciar, ¿verdad? Y veo todo lo que involucra, llega un punto, digo, pues, ¿con quién me voy? ¿A quién? O sea, no hay esa orientación de alguien, ¿verdad? Para llevar a cabo, pues, un negocio, ¿no? Un proceso ya sea de carne, de frutas, de vegetales, ¿verdad? Se requiere para saber, bueno, con quién me voy, con quién empiezo, qué tengo que ver. Contigo, que tienes Bueno, a tu mano asesores y gente que está estamos en eso en el ahorita. conocimiento, se acercan a gente como tú que conoce Gracias. y que les puede decir cómo puede ser su supply chain.
no salgas Exacto. por Laredo o no salga o sal por McAllen. Exacto. Te conviene mejor salir por otra frontera porque ahí no van a romper la cadena de frío. Exacto. Es la idea. Primero, pues hay que juntar a todos los actores, ¿verdad? Como tú, de todo lo que es la cadena de frío. Es lo que estamos tratando de hacer, y después tener pues mesas redondas precisamente para ver qué podemos lograr, porque es muy importante, ¿no? Para todos, o sea, hasta para uno, ¿no? La cadena de frío. Hay veces que en tantas historias hay en el caso de los supermercados, ¿verdad? De gente que de repente agarró un pollo y no lo quiso y lo dejó en las latas. Y de repente los que andan recogiendo en el súper lo agarran. Quién sabe cuántas horas duró ahí que perdió temperatura, y vuelven y lo ponen, porque pues no van a perder, no lo van a tirar, lo regresan. Correcto. Y te llevas ese pollito y pues, ay, que me duele y por qué me truena el estómago, pues, hijito, ¿verdad? Ya cuidado, ya te agarró salmonela, ¿no? Entonces no hay, estamos en general, digo, los estados que tienen la producción, en el caso de Sonora, lo que es pues tanto agricultura como la ganadería, ¿verdad? Se pensaría que tuviese, pero pues ahí los procesos tú has, o qué estado has visto tú, vamos a variar lo que tenga más procesos, ¿verdad? Dentro de la cadena de frío, o sea que obviamente es el día a día, ¿verdad? Pero que digas tú el estado de Sonora o el estado de Nuevo León, ¿verdad? Dentro de su producción, ¿verdad? Que al final pues tienen que guardarla y transportarla, ¿no? Almacenarla y transportarla. Perdón que insista, dependiendo del producto y el commodity. Nuevo León, para la carne, okay. Hay que checar esos rastros TIF que tienen que estar con una temperatura adecuada en el momento no del sacrificio. Exacto. En la antesala al cuarto frío ya tiene que estar a una temperatura que lo marca Así es. los estatutos o las normas de TIF. Exacto. Hay que revisar en qué otros lugares se cumplen con esas normativas. En Sonora también rastros TIF, empacadoras TIF. Hablamos de los productores de uva, los productores de tomate. ¿Qué otro estado te puedo decir? Pues en Baja California, en la pesca. Entonces, la pesca también lleva un proceso de refrigeración, ¿no? Así es. El momento en que lo metes a empacar, al proceso y luego al empaque, tiene que estar refrigerado. Entonces, insisto, todo depende. Si la pregunta va a si hay una inversión del gobierno, pues no hay inversión del gobierno en cuartos fríos, como dijeras, una central de abastos fría, ¿no? Para que puedan mantener los productores sus productos en una cadena de frío como debe ser. No hay. ¿No se te hace que hay mucho ente regulador, como bien dijiste, pero no tiene los dientes suficientes? O sea, tiende a confundirse uno porque anda en esto, pero imagínate alguien que quiera empezar a exportar, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Va a haber quien lo asesore, que le dé un tour de la cadena de frío, ¿verdad? Tanto en México como en Estados Unidos, ¿verdad? Eso ayudaría definitivamente, ¿no? Para que ese productor, ese emprendedor, ¿verdad? De cualquiera que sea su producto, esté involucrado en la cadena de frío. Y no lo hay. No lo hay, y mencionas algo que es importante. Un censo, bueno, me lleva a pensar en un censo de cuartos fríos disponibles en la frontera, en ambos lados de la frontera, para que los que van a ser, los que quieren exportar productos perecederos sepan con qué cuentan, ¿no? Quiénes son los proveedores de servicio que les pueden ofrecer cuartos fríos y qué magnitud tienen esos proveedores, porque si tienen cierta capacidad. Entonces, dependiendo del pájaro o la pedrada, claro. Entonces, oye, me conviene ir a un cuarto frío grande con una empresa mediana, o de plano me la aviento en el reefer todo el tiempo y lo tengo prendido, y aunque... Hijo, es que se da tanto eso y tantos productores que sacan su producto a temperatura ambiente. Sí. ¿Verdad? Y tratan los conceptos, ¿verdad? La parte, el concepto de
pues a lo mejor lo saben, pero pues tienen que hacerlo. Si no tienen un cuarto frío donde guardar una producción de sopes, que lo sacan a temperatura ambiente y lo meten, y entonces llega la condensación, porque obviamente pues es el choque de temperatura, y ya cuando le llegan, si es de exportación, cuando le llegan al cliente final, pues una que otra cajita va a estar mojada, ¿verdad? Y no le va a gustar, ¿no? Entonces sí tiene que haber también esa concienciación, educación, ¿verdad? Ese know-how, ¿verdad? Que tienes que refrigerarlo primero, ¿verdad? Si quieres, o incluso carne en canal. Muchos la sacan y quieren que el termo se las enfría donde va, ¿no? Hablando aquí a nivel nacional, ¿verdad? Ya sabes todas las que se gastan aquí con eso, entonces los rastros municipales, ¿no? Sí. Que se llevan el canal cargando y lo avientan al termo para que le bajen la temperatura. Oye, pero nosotros nos comemos esos taquitos muy ricos, ¿no? De vez en cuando, y no sabemos ni de dónde fregado viene cómo se manejó esa carne. Pero acabas de tocar un punto importante. Hay productores que tienen buen volumen. Un ejemplo es el tomate Saladet aquí en Nuevo León, en invernadero, en la región de Galeana. Sí. Son invernaderos muy productivos, y de calidad de exportación el producto. En el momento del empaque están empacando y están seleccionando a temperatura ambiente, porque el área de empaque no está refrigerada. Entonces demerita mucho. Claro. Podrían ganar más esos productores invirtiendo en cuartos fríos o en algún almacén de refrigeración. Podrían ganar más porque, como tú dices, su producto va a llegar a frontera con mejor o con una vida de anaquel prolongada. Ese es el problema, siempre ha sido el problema, la vida del shelf life que dicen, o la vida de anaquel, ¿verdad? En las fronteras, ¿tú has visto algún tipo de inversión en infraestructura, verdad? Bueno, vamos a hablar la que tenemos aquí, Colombia, ¿no? La que pertenece al estado. Del lado mexicano y del lado americano, ¿tú has visto algún crecimiento en infraestructura en Colombia, en Nuevo León y del lado de, bueno, es Laredo ya? Antes era otro, pero ya en no. El condado de Webb. Sí, es que antes no era del condado de Webb, ya No. me acordé. Exactamente. ¿Has visto tú un crecimiento, tú que andas en eso, que digas tú le están metiendo? Hay mayor crecimiento del lado americano, Uh-huh. en esa franja de Colombia. Exacto. Laredo del lado de Exacto. frontera con Colombia, Nuevo Exacto. León, hacia lo que es el World Trade Bridge. Okay. Grandes empresas de aguacates, de tomate cherry, de tomate Saladet, que han construido decía hace rato, unos Panamax de cuartos. Sí, claro. Más grandes que Panamax, ¿no? Digo, para ponerlo en contextos, claro. Del lado mexicano, sí hay cuartos fríos, y tú los conoces y conoces Sí. a algunas de estas empresas. Así es. No han ampliado su área, no han construido cuartos fríos, más cuartos fríos. Exacto. Pero sí hay. Y hay una que es un monstruo en el buen sentido de la palabra, ahí en Colombia, una empresa muy grande, pertenece a un grupo de panificación, y es un cuarto frío, un almacén de frío, de refrigeración, y tienen la congelación ¿cómo se llama? Por túnel. Ok. Entonces, sí hay, pero que haya... Cryo Chamber. Será Sí, Cryo Chamber. Sí, Entonces, no hay una inversión por parte no se ha visto una inversión por parte del gobierno en Colombia, ¿no? Yo no recordé la autoridad o el ente del gobierno aquí que que supuestamente debe impulsar el crecimiento, ¿verdad? En todo sentido de Colombia, Nuevo León, pero pues hasta donde yo sé, no se ha invertido, ¿verdad? Desde que empezó lo que es Colombia, no sé, ¿verdad? Quizá este gobierno trae algún tipo de proyecto, por ahí hablaban del ferrocarril, ¿no? Que en la cadena de frío comentábamos, pues es algo difícil que se use un ferrocarril para transportar frío, no sé qué opines. Pues estoy de acuerdo contigo, para productos congelados podría funcionar. Exacto. Y sí se ha exportado
en tambos, fresa congelada, mermelada de fresa, en tambos congelados por ferrocarril, que llegan a las bodegas en Estados Unidos, una empresa muy grande de cuartos fríos a nivel nacional en Estados Unidos. Pero para refrigerados yo creo que falta mucho por investigar en cuanto a la factibilidad de estar moviendo productos. Hay mucho tema que hablar. Yo espero que esta no sea la primera vez que te tengo por aquí, ¿verdad? Espero que no. No, es que es muy extenso, la verdad que no nos alcanza. Que no clausuren tu programa. No, espérame. Pero como todos, de hecho, hay que repetir porque es muy extenso, ¿verdad? Ahorita es como la introducción, ¿verdad? Es algo superficial, algo por encima. Pues sí, vamos a tener pues, si alguien desea más información, ¿verdad? Tus redes dentro de las redes de nosotros, ¿no? El contacto directo que lo puedan tener para que sepas. Y pues por ahora, si tienes algún comentario final sobre todo esto, que como dicen los gringos, enforzar para que... algo constructivo, ¿no? Va a ser, hasta las aseguradoras entran aquí, no tocamos ese tema, ¿verdad? Es algo que a todos nos beneficia, al transportista, al almacenista, al productor, a todos, al cliente final, ¿verdad? Al supermercado, a nosotros como consumidores. Pues lo que yo puedo sugerir a través de esta plataforma, es que si quieres tener un buen negocio en productos exportables, productos perecederos, en donde se necesite la cadena de frío, pues empiecen por entender cómo funciona la cadena de frío, quiénes son los elementos que participan. Educarse. Sí, educarse, y la educación cuesta. Sí. Entonces, como dicen los americanos, you pay peanuts, you get monkeys. Y eso ocurre mucho en este segmento de la cadena de frío. Exacto, sí, ese es otro tema. Bueno, quizá ya viendo el resultado, ¿verdad? Porque habrá quien sí lo hace y bueno, tiene la capacidad, pero precisamente hay muchos involucrados ahí, gobierno, regulación, homologar las regulaciones como que sea algo uno solo, al menos dentro de la cadena de frío, ¿no? Cuando ya va a entrar un producto a la cadena de frío, ¿verdad? Y que pues si el gobierno de alguna manera no aporta como tal con infraestructura, pues a menos que apoye, ¿no? Que sean menos burocráticos los procesos, ¿no? Que sea algo más fácil de alguna manera para hacerlo. Correcto. Y pues te agradezco mucho, te repito, espero que no sea la primera vez, hay mucho tema que tratar, no lo quiero hacer tan largo para que no aburra y de verdad presten el interés. Llévalos a la frontera. Sí. Llévate a alguien. Vamos a armar tours, seguro que sí. Tráiler de origen. Exacto. A destino final. Exacto, todo eso, todos los involucrados y pues aquí te esperamos, te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti, Salvador, felicidades. Muchas gracias. Hasta luego.